A continuación, Red Patria Nueva, Radio Vanguardia y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Como siempre, un fraternal saludo cordial a todos nuestros amables oyentes del programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, Radio Vanguardia, el sistema de radio de los pueblos originarios en todo el territorio nacional y el periódico de alcance nacional también, Ahora el Pueblo. La determinación de la justicia de sentenciar a 2 años de prisión al expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por el caso Huipala, ha provocado serie de reacciones, por un lado, que dicen que es injusta y que van a apelar este fallo, y por el otro, existen cívicos y de otras regiones que consideran que es un buen precedente sancionar de esta manera a quienes agravian un símbolo nacional. Muchos aseguran que el agravio a la Huipala fue una antesala de lo que ha significado posteriormente el paro forzado de 36 días en Santa Cruz, destruyendo prácticamente la economía de esta región oriental, haciendo daño a muchas familias, dejando luto y dolor. Pero esta historia va más allá porque algún analista, o más bien un analista, ha manifestado que todo lo que ha pasado y todo lo que sucede aún con la dirigencia de los cívicos cruceños, donde está también involucrado Luis Fernando Camacho, empresarios privados que jactaban de un modelo económico cruceño exitoso que se cayó con la gran estafa del Banco Fácil, dice, una relación con el último caso que se ha denunciado respecto al narcotráfico, el envío de casi media tonelada de cocaína a España. De acuerdo a este analista, los 36 días de paro forzado en Santa Cruz está ligado al narcotráfico y lo que piden es una investigación con perspectiva de tiempo y en sus diferentes etapas, tanto previas como al operativo, como de carácter posterior. Este tema y otros vamos a abordar acá en el programa Dialogando con el Pueblo de la fecha. Para este propósito tenemos el placer de presentar al doctor Aldo Michel, quien es impulsor del comité, representante, coordinador del comité impulsor del juicio contra los responsables del golpe 2019. ¿Cómo está? Bienvenido. No, buenas tardes y buenos días, a la audiencia, a este elenco, además del equipo de comunicación democrática, mi prestancia para atender esta temática de interés nacional. Perfecto, está Miguel Clares, analista económico. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. ¿Cómo estás, estimado Rubén, estimado doctor Aldo, Diony? Acá, con mucho gusto para poder conversar, ¿no?, sobre todos estos temas que han acontecido en las últimas semanas y que es de interés de toda la población, ¿no? Siempre hablando con la verdad y dirigiéndonos al pueblo, como señala el programa, ¿no? Muchas gracias. Está con nosotros Dionisia Quispe, nuestra compañera, quien en el idioma nativo del quechua, o más bien en este caso ahora del aymara, hará la traducción pertinente de nuestros panelistas sobre todo lo que se diga para los pueblos aymaras que nos escuchan a través de la Red Patria Nueva, el sistema de radios de los pueblos originarios y Radio Vanguardia. Kamisaki, Cuyaquita.
Waliki Gileta Rubén, para que marca Chirinaca, acá Patria Nueva, acá Radio, que para que repeos, Takpacha Istirinaca, Arum Tataptawa, Gisa, acá dialogando con el pueblo, marca Chirinacampi, Aruskip Asa, Sarax no hay mararuna, Hayukampi, Chicanchasis Caractar, Hukampis, Aruskip Awaña, Nukamahaka, Yatata Gilatanacampi, Yukatamana, Amuyusa, Kanaña Pataki, Gileta Rubén. Perfecto, vamos a ir con la primera pregunta. No hay mezquindad ahora de tiempo, tenemos 1 hora y media para hablar sobre este particular. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, anunció la convocatoria de una reunión de emergencia de expresidentes cívicos con el objetivo de analizar acciones en respuesta a lo que considera él como una creciente, dice, ola de persecución política de parte del gobierno a la sentencia de la justicia de 2 años de cárcel para Rómulo Calvo por el caso Huipala. ¿Cómo ve este anuncio de este cívico cruceño, doctor? A ver, en principio, a los cívicos cruceños, entre comillas, al comité cívico, a sus instancias operativas, hay grupo paramilitar, Unión Juvenil Cruceñista, a una bancada, diremos, de empresarios que se han conectado con la corrupción y que son un factor de poder vinculado a las logias, les caracteriza algo como el oxígeno para los seres humanos, la impunidad. Es decir, alimentan permanentemente sus acciones políticas, sus acciones personales, sus acciones empresariales a un estado de permanente impunidad. Han posesionado esto desde el viejo tiempo de la República, pasando por los tiempos dictatoriales, el neoliberalismo, porque a partir de su instancia organizada, particularmente el comité cívico, grupos empresariales, han logrado mantener una plataforma impune. Son los intocables, son los políticos, en algunos casos disfrazados de cívicos o de empresarios, que mantienen una condición intocable, impune, impenetrable, pero al mismo tiempo continúan desarrollando acciones delictivas. Aquí no se trata de una persecución política, este es un argumento absolutamente desgastado, carcomido además por la inconsistencia, lo han mencionado en el proceso de la señora Áñez, lo han mencionado para pretender defender una condición legal del señor Camacho. El señor Carlos Mesa habla permanentemente de persecución política. Los hermanos Parada, luego de la defraudación de los ítems fantasmas y de haber burlado más de 12 millones de la alcaldía, como la señora Sosa, han aludido persecución política. Los miembros del clero vinculados al golpe de Estado de 2019 y ahora por una condición de encubrimiento a casos gravísimos de pederastía, ahora aluden persecución política. El señor Fernando Larach además es consciente de que en el marco de la estructura orgánica del Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Calvo y el señor Camacho han jugado un precedente nefasto, como él, porque han alimentado las acciones de este Comité Cívico con dineros mal habidos, con relaciones políticas absolutamente fuera del marco de concurso constitucional. No otra cosa ha sido el golpe de 2019. Entonces, mal pueden pretender en este tiempo de vigencia de Estado de Derecho, de respeto de la Constitución política, quedar impunes y al margen del ordenamiento jurídico y de lo que dispongan las autoridades. Es más, al contrario, deberían sentirse tranquilos por la benevolente condición de sentencia que les ha dado este juez en el caso concreto del señor Calvo. Obviamente los parámetros de penalización respecto a las acciones contrarias a la ofensa a nuestros símbolos patrios es menor. Sin embargo, el juez ha desestimado la condición de ofensas, de acciones racistas, de discriminación, pero además de asociación delictiva e incitación a delinquir, que permanentemente han sido un componente del señor Calvo, del señor Camacho, ahora del señor Fernando Larach también, y que se han
prolongado hasta el posesionamiento y accionar delictivo del paro de los 36 días. A nosotros en el Comité Impulsor no nos extraña, esto es más, hemos abierto un proceso investigativo que tiene que ver además que tiene que ver con antecedentes históricos, pues desde la fundación del Comité Cívico Pro Santa Cruz. El señor Winder Zasuk, fundador del Comité Cívico, con José Luis Camacho, con otra gente que ha estado vinculada al golpe del general Banzer, tenido antecedentes nefastos por actuaciones impunes, delictivas, ¿no? El señor Zasuk, fundador del Comité Cívico y de la Unión Juvenil Cruceñista, ha sido un interdicto del narcotráfico, interdicto de la justicia, ha muerto descuartizado a manos del narcotráfico. Eso lo sabe la familia Camacho, que ha financiado también el golpe de García Mesa, con la condición de cobertura del Comité Cívico de Santa Cruz, que reitero, y lo sabe el señor Fernando Larach, lo sabe el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, en este momento siguen siendo un factor de riesgo, de amenaza pública, porque lamentablemente a título de civismo, a título de acción cívica, de discursos por la libertad, la democracia, han constituido una organización criminal. Tenemos capacidad para demostrar además su viejo raigambre, incluido el narcotráfico, incluidas las dictaduras, incluidos los actos de persecución, de represión. Entonces, lo que ha hecho este juez en mínima instancia reivindica pues la vocación de justicia que tiene todo el pueblo boliviano. No nos conforma esta sentencia, pero es la apertura de un camino institucional, jurídico, para procesar a Calvo por otros delitos mayores cometidos. Para cerrar, simplemente un récord pues, del señor Calvo, que lo debe conocer el señor Fernando Larach y quienes están en una permanente y excitada acción conspirativa contra el gobierno constitucional y elegido por mayorías, etcétera, y es que el señor Calvo tiene pues más de 13 procesos penales y 37 procesos por diferentes acciones y acciones delictivas y casos concretos. Entonces hay que abrir el camino para que de una vez señor Calvo sea juzgado por estos delitos que se han cometido y de los cuales todavía no ha dado cuenta y razón ante la justicia. Perfecto. Miguel, no estamos ingresando todavía al terreno económico, sin embargo, si quieres un criterio sobre esta convocatoria a una reunión, dice, de emergencia de expresidentes cívicos de Santa Cruz para analizar acciones futuras, ya amenazando, ¿no?, con una futura acción contra las autoridades del gobierno. Bueno, sí, mira, estimado Rubén, lamentablemente nos encontramos con este caso, ¿no?, en el que los comités cívicos pretenden, desde mi punto de vista, generar una desestabilización social, ¿no?, con excusas tras esta sentencia de Rómulo Calvo, ¿no?, que al igual que el doctor considero que es muy poco, 2 años, ¿no? Estamos hablando de un símbolo patrio que es un emblema, es el significado del huipala, ¿no? En realidad significa un emblema. Significa igualdad, significa equidad, solidaridad, armonía. Entonces es un símbolo que no representa quizás a un partido político como quieren señalar, ¿no? Es un símbolo que representa a los pueblos originarios, ¿no?, que es algo que marca la historia de nuestro país acá en Bolivia, ¿no? Entonces yo creo que esto marca un antecedente para un mayor respeto a nuestros símbolos patrios. Nuevamente repito, no considero que 2 años es poco en la sentencia, porque es un acto de racismo, de discriminación, no solo porque lo están asociando con un partido político, ¿no?, sino que muchas veces lo asocian de mala forma con el campesino, como dicen, ¿no?, obviando los orígenes que tenemos todos los bolivianos, ¿no? En Bolivia todos tenemos orígenes campesinos, indígenas, no hay donde negar ello, ¿no? Entonces veremos qué pasa, ¿no?, con todo este proceso, pero bueno, son yo creo jugadas políticas que pretenden para poder generar mayor distorsión social, política en el país, ¿no? Perfecto, ahora sí, Dionisia, vamos con este primer resumen. Ukamawo hilata Rubén markachirinaka niasa aruskip atascarakija acá kunjamati haka jipa uruna caja yatisiway jipa maranakatak hayukamawa acá tata calvo hayukamintata haya hisa huparu sawaya parakija cuatsipanza
hichaja yatikta que haraki usasin aksatogan arjait askap harakistuja kun jamateja acá camirina acá que tiene que dejar empresarios como apremunaña ni na caja eñasa kaya Santa Cruz marcant jamno katap que pana caja ya makisa que comité cívico hayu kama supana kasar haruyapre hupana caja munaña ni atitap hewa kamana hupana cajan hujat asin munirinaka hayu kama kunaimani markarut akhan munirinaka hupana kak munañam takikun luranj munirinaka kama harakia ukat jamau icha kama ichaxarna kasip kakiraki markaru hanwal unteñ amtampi kun kankañampi sasensa amuit ayap karakistuja ñasa hilata kullakanako kamaja upana caja yamakisa hania yaqap kitih kamisata yamakisa katata kalbo hupaja huchachatarakia ñasa kawipala hayukartaki chatapata ukaru hania katapata kunate wipala ukaja hiwasana chimpusa chehay takpacha markachirinakana guatja hani ukajma partido político gankit hanukasti ukaja takpacha pueblos indígenas ukan chimpupau gat ukaja kamachinsa qelqanta taraku tichar ukartaki pachatatja niasa huchanchata ñapau sasinsa satarakija hayukam gatjani ukaj sasinakwa sarakija hayukamanakau utjaskarak nias hilata kullakanak ukamperos kiptaskeñani waka wakichawina hilata Rubén. Muy bien, Dionisa. Estamos en el programa Dialogando con el Pueblo a través de la señal satelital de la Red Patria Nueva, el sistema de radios de los pueblos originarios en todo el territorio nacional y también el periódico Ahora el Pueblo. Ahora, doctor Rómulo Calvo también ha hablado, ¿no? Y ha señalado en las últimas horas, primero lo que todos ya suponíamos. Se declara inocente y que la justicia en Bolivia está manipulada por el gobierno. Y además ha manifestado que va a apelar el fallo en su contra. ¿Tiene esa posibilidad, doctor? La norma jurídica es abierta, pues, a que presente una apelación. Ha tenido también el tiempo suficiente y todos los elementos y la tolerancia del Ministerio Público para descargar y probar una supuesta inocencia. Ese procedimiento lo puede beneficiar, como le va a beneficiar también un procedimiento normativo que expresa perdón judicial para las penas menores a los 3 años. Sin embargo, quedará un precedente concreto de sentencia que inhabilitará al señor Calvo de cualquier pretensión de ocupar algún cargo público electo a futuro. Es más, inhabilita también al señor Calvo en la condición de poder salir del país en la perspectiva de abandonar y no dar cumplimiento a esta sentencia bajo el marco que suponga. Ya es un interdicto de la justicia. El otro elemento que caracteriza siempre a quienes se oponen a cumplir los basamentos, las convocatorias, los lineamientos de la justicia, es que siempre apelan a una supuesta inocencia y a una persecución política, etc. Argumentos más, argumentos menos, el Ministerio Público tiene la obligación de profundizar no solamente las investigaciones, sino definir ya la instalación de procesos contra el señor Calvo. Este es un primer paso, cortito, pero se ha abierto la posibilidad concreta, por ejemplo, para que el señor Calvo sea trasladado a la ciudad de La Paz en procura de continuar las investigaciones por una denuncia que admitió el Ministerio Público al Comité Impulsor en diciembre de 2021. El señor Calvo ha incidentado en 3 oportunidades, ha perdido estos incidentes y le hemos demostrado fehacientemente que tiene que concurrir y ser convocado, emplazado a declarar y a asumir esta responsabilidad ante la Fiscalía de La Paz. El fiscal Alave sabe perfectamente cómo se ha procedido y en qué estado se encuentra el caso. En octubre del pasado año indicaron que había incluso una orden de aprehensión. Hemos hablado con el fiscal Copa y dijo, hay una orden de aprehensión para el señor Calvo, tenemos alguna dificultad por el paro, por las condiciones en que están. Sin embargo, nosotros vamos a exigir que el señor Calvo comparezca en este y en otros procesos gravísimos. Tenemos otro que ha sido admitido, planteado por nuestro comité impulsor en Chuquisaca, por los 36 días de paro. Una condición de participación delictiva abierta, descarada del señor Calvo.
señor Calvo, violando además una supuesta detención domiciliaria, operaba, actuaba, movilizaba, solventaba, financiaba a grupos paramilitares que sembraron el terror en Santa Cruz, que le privaron de locomoción, de libertad a la gente, que torturaron y que están implicados en 4 muertes en Santa Cruz. Aquí hay una acción además pendiente, porque se tendrá que establecer y cuantificar cuánto ha sido el daño económico a la economía de Santa Cruz, pero también al Estado plurinacional. Se han quemado instituciones estatales. Y lo último, a partir de la aprehensión de Fernando Camacho, el señor Calvo también ha operado pues la quema de 7 instituciones en el mes de enero de este año, como respuesta supuestamente a la detención indebida del señor Fernando Camacho. Esto tiene que también sancionarse. Está la quema impune, cobarde, que han hecho de la Federación de Campesinos en Santa Cruz. Acto operado pues por el señor Calvo. El señor Calvo, el señor Camacho tienen una trayectoria, un prontuario de acciones delictivas contra campesinos, contra indígenas, contra organizaciones sindicales, contra el pueblo. Esto está pendiente y nosotros vamos a exigir al fiscal Lanchipa, al fiscal Alave en La Paz, que estos procesos se profundicen, continúen y culminen pues en una sentencia de vida para el señor Calvo, que además, dicho sea de paso, ha estado en una carrera política pues pretendiendo reemplazar, entre comillas, un liderato carcomido por delitos que ha perdido ya Fernando Camacho. En este momento están haciendo aguas, tienen problemas internos entre las logias, entre los grupos de poder corrupto en Santa Cruz, y claro, esta disputa se viene abajo porque están terminando de perder a uno de sus dirigentes, de sus referentes, que ha hecho de la comisión de acciones delictivas, de la violencia fascista, del desprecio, de la discriminación, del racismo, su mejor bandera, seguramente para recibir el apoyo de estos grupos retardatarios, enemigos de la historia y enemigos de la democracia en Santa Cruz. Perfecto, doctor. A ver, una consulta más. Mire, sobre este particular, ¿cómo no podría ser de otra manera, casi en una acción conjunta del accionar de los líderes cruceños? Hace poco Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ha anunciado la realización de una auditoría que va a llevar adelante, dice, esta Casa de Estudios Superiores para verificar posibles irregularidades, y si la auditoría confirma irregularidades, lo va a denunciar, dice, ante las instancias pertinentes y a organizaciones internacionales. Un criterio sobre este particular, aunque ya conocemos qué es lo que podría pasar, ¿verdad? Claro. A ver, yo estimo que el señor Cuellar debe tomar conciencia de que iniciará un proceso de auditoría del que va a ser parte, tendrá que ser parte, no puede ser juez y parte, tendrá que ser parte en otros procesos. La condición del señor Cuellar, como la condición del señor Fernando Larach, no está eximida de su responsabilidad penal y civil también, porque se ha inferido daño económico al Estado. El señor Cuellar también tiene que tomar en cuenta que está sobre la mesa la posibilidad concreta y la acción que se tome para investigar la mala disposición de recursos de la Universidad Mayor Gabriel René Moreno, la disposición de recursos, de predios, la condición en que ha violentado normas académicas universitarias para obligar a universitarios a sumarse a estas movilizaciones. Y en este orden, todo lo que venga será pues de la mano del Ministerio Público. Y tendremos además nosotros la posibilidad de encarar con prueba cómo se ha defraudado, cómo se ha malversado, pero al mismo tiempo cómo se ha dañado económicamente al Estado plurinacional de Bolivia. El Ministerio Público tiene más bien la obligación de hacer una cuantificación, aprovecho la presencia del hermano que aquí es licenciado, para que profesionales, peritos, hagan una cuantificación debida del daño económico inferido a la economía de Santa Cruz. ¿Cuánta plata se ha perdido en el sector privado, en nuestros hermanos trabajadores de la calle, los trabajadores independientes, empresas chicas, empresas medianas? Ya es hora de que en este país, quienes infieren acciones contra la democracia, contra la institucionalidad, contra la economía del pueblo boliviano,
reciban sanciones y sean procesados. Vamos a este resumen, Dionisia, a propósito de lo señalado por el doctor Michel. Ukama ujilata Rubén, chakasa Aymara Rusata, Arjait Akipuniani, acá toquen acá, con Hamte Hakanait Askarakistu, chakasa Kakepje Paurunaka, sama sentencia, Ukasutjaraki, Hanwali Lurawina Campi, Sarjarutapata, Kititeja, chakasa ka mainimar kachir kam saraksna imara rutkhaniasa ya qaruna kapi utje hukam hakena kar su dichenya takiha pero kotsipansa ka kalbo hupaja huchana kapa huntasip huntasinya payas asina pero kuna pacheteja kam ya qepana gasab khwal haniwa maimai to kana gat arsuni pharagi uka pa maraksinti huk akiwas asina ukampiña panwa hupan huchapuint etaña pasa sina pero katsipansa uka señani uka sentencia hay uka haniwa uka haniwa anqamarkar sarañ atkanite haniwa hupaja kunakar katqaran atkanite hay uka taki haskis karaki uka yaqa procesos uka naksa araña takis kunate hupajya hanwalina khay durarakchi hayana parakchinja aka golpe de estado kotiama kisa kuna pachete sait ayapja aka Santa Cruz marcanza kimsatung soqtan urunaksa kotja economía qalbon aynash ayaway sait ayawarakija taqi ukanakas ukanyan khachawinakatsa kotiama kisa instituciones ukanaksa ninampis winqara yawayaraki ukamanak khaylura wayjih kot ukanakas khant hujagas pasti hay ukamza sena kotja ukanakat khawalha proceso ukanakani skiu kosipan ukanakawa sarte tañap chamanja tañap hukampi chamanjetani sasinsa qanash tapjarakistu ñasa hila kulyakanak ukamaja kitina katejkom huchanaka lura preja hupanakan huchanaka pajun etañapau ukja arkap xanakasau sasino qanash tapjarakistu. Muy bien, Diony, hay una pregunta que está flotando y lo ha mencionado el doctor Michel, pues es a propósito del anuncio de Vicente Cuellar, rector de la San Gabriel o Gabriel de Moreno, que ha manifestado hacer una auditoría por esta Casa de Estudios Superiores sobre lo sucedido, sobre la sentencia de Rómulo Calvo, pero tendrá que ser, dice, juez y parte, tomando en cuenta que este fue parte de un hecho complicado, lo que ha sucedido en Santa Cruz junto a Luis Fernando Camacho y el mismo Larach, habiendo provocado un daño económico en Santa Cruz. Miguel, ¿cuánto se ha afectado en tema económico a Santa Cruz? Bueno, mira, esa es una interesante pregunta y lo vamos a desglosar en dos partes, porque no solo hubo un deterioro o un perjuicio en la economía en estos 36 días de paro. No nos olvidemos que el anteaño pasado Luis Fernando Camacho ya ha impulsado paros cívicos en protesta de lo que la población se debe acordar que era la ley de que iba en contra de las ganancias ilícitas, ¿no? La legitimación de ganancias ilícitas. Luis Fernando Camacho ha hecho un paro más o menos de 2 semanas, si no me falla la memoria. Según estimaciones, si no hubiese sido por ese paro, el 2021 Bolivia hubiera tenido doble aguinaldo. O sea, la tasa de crecimiento económico hubiese alcanzado para un doble aguinaldo 2021. Sin embargo, ese paro en Santa Cruz, el 2021, ha hecho que la actividad económica se desacelere, ¿no? Ya para la gestión 2022, el daño ha sido mucho peor, ¿no? Estamos hablando de más de $1,000 millones que la economía nacional ha perdido. Es decir, que la tasa de crecimiento económico podría haber sido más alta. No nos olvidemos que acá también ha influido los factores externos, ¿no? El contexto internacional desfavorable, todo ello. Pero, mira, sumado a este contexto internacional desfavorable, la actividad económica dentro del país estaba yendo por buen camino. Pero desde mi punto de vista ha existido un sabotaje económico también por parte de este comité cívico, un boicot a la economía boliviana, porque saben que el fuerte de Luis Arce es la economía, ¿no? Entonces han tratado de generar un boicot, un sabotaje económico con estos 36 días de paro, donde la población boliviana ha sido afectada, ¿no? Estamos hablando de más de $1,000 millones que podían haberse transformado en empleo, podían haberse transformado en inversión, podían haberse transformado en crecimiento económico, ¿no? Entonces, estos hechos de alguna manera sí han afectado gravemente a la economía nacional. Perfecto. Doctor, los políticos también se han pronunciado sobre este particular. Hace poco Carlos Mesa
ha manifestado y ha señalado sobre la sentencia de la justicia de 2 años de prisión para Rómulo Calvo por el caso Huipala, señalando que es una arremetida del MAS y que es una represalia contra Santa Cruz. Sin embargo, otros han respondido de manera rápida y han manifestado que Mesa no tiene moral para hablar sobre este particular, recordándole que él fue parte del golpe de 2019. ¿Qué dice usted? A ver, yo creo que el señor Carlos Mesa es un actor permanente en la impunidad. Es el rostro de lo más impune que puede haber en el contexto del rol de viejos políticos bolivianos. A Mesa hay que asociarlo con su rol nefasto en el periodo neoliberal, con su incapacidad de gobernar, cuando se produce el caso Quiborax, cuando hace quemar informes sobre gastos reservados, y en una tercera condición, en su participación como gestor y líder del golpe de 2019. En esta condición, tiene muchos cargos pendientes ante la justicia. Ha degradado su condición, incluso, entre comillas, de periodista, de historiador, cuando contracorriente, contra los hechos, es convocado a declarar y no asiste por los hechos sucedidos en octubre de 2003 en el gobierno del que fue parte de Sánchez de Lozada. Se vuelve mudo, absolutamente mudo, inhábil de poder asumir su condición cuando se lo convoca a declarar por los hechos del golpe de 2019. Y ahora pretende que esta su amnesia, lo digo con respeto a nuestros oyentes, a la gente que sigue el programa, se ha convertido en una sinvergüenzura, en una cínica actitud de pretender que todo lo que él dice en procura de su impunidad es válido. Como actor político tiene que tener la responsabilidad necesaria para encarar sus hechos. Yo voy a anotar algo que lo ha ratificado en noviembre de 2019 y que encierra además su participación política, el conocimiento y la perspectiva que querían encontrar en el golpe de 2019, cuando el señor Mesa ratifica en frases concretas: o voy a la presidencia de la República o voy a la cárcel. Nunca los gestores, actores y propulsores del golpe de 2019 pensaron que se iba a hacer elecciones o que iban a quedarse 3 meses en el gobierno. Estaban apostando a un proyecto largo para nuevamente empoderar a los sectores oligárquicos delictivos en el manejo de la cosa pública, de la economía del país, de la política en el país. La apuesta del señor Carlos Mesa era de llegar a la presidencia a como dé lugar. Por eso es que ha desconocido todo el establecimiento de las elecciones de 2019, sabiendo que había perdido las elecciones y que no tenía ninguna opción. En este orden, esta afirmación debe ser analizada, investigada por el Ministerio Público, porque es una confesión de parte de la promoción, organización y difusión del golpe de Estado como elemento orgánico. En el caso Golpe 1, el señor Carlos Mesa tiene que ser procesado a partir de estos elementos probatorios. Tiene que ser cautelado, tiene que ser remitido a Chonchocoro o al penal de San Pedro a la espera de un proceso. Esto lo clamamos, esto lo clama el pueblo boliviano, las víctimas, lo claman las organizaciones sociales y el sentido común, pues, de quienes conocen el ordenamiento jurídico de Bolivia, incluida la Comisión de Expertos Internacionales, que en 2 oportunidades se pronunció. El señor Mesa es el conductor, el líder de una ceguera forzada ante la historia y que le pretende negarle la posibilidad de hacer justicia a los bolivianos. Esa es mi conclusión. Va a seguir haciendo coro en el temor de que el próximo de los sentenciados sea él. Perfecto, casi en esa dirección. Antes de ir a un nuevo resumen, permítame otra consulta, doctor. A ver, Rómulo Calvo, pese a todo, ha exigido al gobierno la libertad de Luis Fernando Camacho y ha anunciado, ojo, una lucha, dice, pacífica para evitar una innecesaria
confrontación. ¿Qué lectura hacemos de aquello? Ya están anunciando están gestando una nueva movilización, una nueva acción de protesta. Siempre ha caracterizado a este segmento empresarial, político, cívico, delictivo en Santa Cruz el manejo de términos en la perspectiva de la amenaza. Señor Camacho, cuando se produce el golpe de 2019, ya meses antes amenazaba con acciones en contra de indígenas, en contra de movimientos sociales, en contra del MAS como instrumento político, incluso en la perspectiva electoral. El señor Calvo está acostumbrado a hacer estas afirmaciones, utilizando además un lenguaje fascista, agresivo. Para el señor Calvo, los que no comulgan con esta idea fácil de poder en Santa Cruz, de abuso, de discriminación, sencillamente son salvajes, son bestias humanas, a las que hay que responder y poner en su lugar. Es condiciente este lenguaje como matriz con lo que señalaba pues la señora Áñez en el mes de noviembre, cuando invocaba a los militares a salir a las calles. Es hora de frenar a estas hordas salvajes, hordas masistas, etc. Este lenguaje aflora una condición de confesión, además con intenciones. ¿Qué dice el señor Calvo, el señor Lárate y los que amenazan? No amenazan pues solamente al presidente Arce Catacora, amenazan a todo el pueblo boliviano y a las organizaciones sociales. Quieren promover otro baño de sangre, quieren perseguir, están en la idea de repetir los hechos del paro de los 36 días, quieren amedrentar, sujetar, quieren maniatar, y obviamente este lenguaje lo hacen común, lo manifiestan, lo efervescen cuando saben que están haciendo aguas, cuando saben que están afectados por casos, por condiciones gravísimas como la quiebra del Banco Fácil. No duermen pues porque han recibido plata de la defraudación de este banco que ha sido distraída del ahorro de bolivianos y han utilizado a Santa Cruz como una plataforma para cometer actos delictivos de defraudación, como siempre lo hicieron. Entonces, esa es la condición. Cuando no podemos responder ante la justicia, cuando no podemos justificar ni asumir nuestras acciones delictivas, amenazamos pues con la violencia, con la movilización, entre comillas, que no es más que la movilización de aparatos represivos paramilitares que son subvencionados con dineros oscuros. Perfecto, vamos con este resumen. Cuyaquita. Ukamau chaqasa aruskip tasktanja aka radio istiriraka nyasa kunhamteja qanat askaraki aka aka yathat athilatana casa kunhamateja Aldo Michel hupasar askaraki kikeparaki analista económico hilatampisa aruskip taskaraki kunhamateja aka economía ukanakaja marcasanja inest yawatawa aka kasta haqina campi nyasa marcaru ñanqachawiya pharakija kunaymani lurawina campi hukampi sait awina campi hayu kamata ukatukaja aniwa ch'asaskikiti kunhamtejnin karaja qanachtaskarakinja hilata analista económico hupasa kunateja nairaru qolqitoqe hukam sartañakipan Bolivia marcasaja hukampi wainest yawiya pharakija sasinaka pasiri marana kansa kuatjaukaja aniu askikitukahuali hacha hanwalirakiwa marcasatakija asasina qeporunaka ukam luranja amtasipka kirakiwa ukatsi panza hichaja uka chuimani uka amtani pharakiwa yaqepa políticos ukanaka sukaru walbraka wach amanjap kunhamate tata Carlos de Mesa hupasa haniwa chaki hani wana ira pachaki sanuka hupa uka amtani punirakiwa han justicia utjañapa ukar walpuno wach amancharakiha ukhayati phañanaka saukat huchaja huparuja mutuyataki ñaparakia kunhamate huakiskija hayuka marham sasin hanukaja ukama amtanaka empezarantes que kiskarakispaya kam políticos ukanakasa akamarkasa taipinaja bueno ukanakaspa hilata Rubén chakasemaukita. Muy bien Cuyaquita. A ver esta consulta para nuestros dos invitados. Vamos a empezar con Miguel Clares. Ya estamos entrando al terreno político. Algunos analistas han manifestado que el caso Huipala ha sido una antesala de lo que ha significado el paro de 36 días forzado en Santa Cruz. Esta lectura que hacen sobre este tema, dice, es a propósito del daño que han hecho a la región oriental del país.
Pero también van más allá y dicen que los 36 días del paro forzado de Santa Cruz, al margen de destruir la economía de la población más necesitada, al parecer no así de los empresarios privados que han aprovechado el momento para especular con los precios de la canasta familiar y ahora se especula que habrían aprovechado para dedicarse a la actividad del narcotráfico. Y viene por esto ya lo que ahora se ha estado señalando, el caso de llevar droga. Se incautó media tonelada a España y todo el mundo se preguntaba y decía, ¿pero en qué tiempo? ¿De dónde? ¿Cómo? Entonces, hablemos desde el punto económico, el daño económico que se ha logrado con estos 36 días de paro. Bueno, como señalaba hace un momento, ¿no? La cuantificación estimada más o menos de pérdida económica en esos 36 días de paro han sido de más de $1,000 millones. Un monto muy significativo, ¿no? Que podría haberse convertido fácilmente en crecimiento económico para el país, ¿no? Y este crecimiento económico en una redistribución de la riqueza para todos los bolivianos, ¿no? Más allá también del daño económico, no nos olvidemos que estos 36 días de paro han sido también delictivos, ¿no? Hubo muertes, abuso por parte de estos grupos, ¿no? Criminales impulsados por el Comité Cívico. Hubo un caso de una violación múltiple también en una plaza, ¿no? Donde se ha fomentado precisamente todos estos actos delictivos, caracterizando la esencia que tienen este tipo de personas, ¿no? Se jactan de ser las personas más cultas, religiosas, profesionales, cuando en realidad es todo lo contrario. No nos olvidemos de Arturo Murillo, que se jactaba de ser alguien justo, correcto, y miren, está detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, ¿no? Recursos que probablemente sean del país incluso, ¿no? De todos los bolivianos. Entonces es algo sumamente alarmante, ¿no? Ahora, algo que también preocupa, ¿no? Es la desigualdad que existió en Santa Cruz en estos 36 días de paro. Le prohibían a la caserita que vive al día, se lleva el pan del día a día con su esfuerzo a su familia, le prohibían a esta caserita vender sus productos. Pero el sector empresario, Sofía y otro tipo de empresas, tenían libre circulación, tenían permiso de libre circulación para poder seguir con sus operaciones de negocio, ¿no? Entonces, en materia económica, los más beneficiados han sido los grupos empresarios grandes, las élites cruceñas, ¿no? Prohibiendo el libre desenvolvimiento de actividad económica a los sectores más humildes, más pobres, ¿no? En estos días ha incrementado, se ha ampliado la brecha de clases sociales en Santa Cruz. Y a la par existe también este análisis, ¿no? de que han aprovechado estos días para fomentar lo que es el narcotráfico. Es algo sumamente alarmante en el oriente boliviano. Creo yo que tiene que existir una supervisión mucho más fuerte ya en este sector, precisamente porque yo sí creo que han fomentado más, han aprovechado el momento para poder generar más movimiento en este sector, ¿no? En Santa Cruz existen muchos inmuebles que no están en funcionamiento, que todos dicen que es por lavado de dinero, precisamente por estas actividades ilícitas, ¿no? Hay que hacer supervisión de todo esto, ¿no? Entonces, todos estos grupos han fomentado este tipo de acciones delictivas y lo llaman, ¿no? el denominado modelo cruceño, que creo que no es el término correcto, ¿no? En realidad no existe tampoco el modelo cruceño, ¿no? Este es más un modelo de negocios de las logias cruceñas, ¿no? Que se basa simplemente en actos delictivos, en hurto de los recursos del Estado, en hurto de los recursos del pueblo. Entonces yo creo que estos últimos meses se está poniendo ya un alto a este tipo de acciones, que tiene que ser impulsada con más fuerza para que no vuelvan a generar más daño económico en el país, más daño social en el país, tantas muertes que han existido en el golpe de Estado, en estos días de paro. Entonces es momento, ¿no? de darles un estate quieto, como dicen aquí en el país, ¿no? Perfecto. Doctor, la misma consulta, ¿no? El caso Huipala ha sido una antesala para el paro de los 36 días, y estos días se aprovecharon para otras actividades ilícitas. A ver, vamos a remontarnos a los últimos 50 años de vida política de nuestro país. Y es que siempre estos grupos vinculados al ejercicio de la represión, de la violencia, grupos fascistas,
la derecha en Bolivia, la expresión de sus gobiernos, del general Banzer, de García Mesa, del, entre comillas, famoso acuerdo patriótico de Paz Zamora y Banzer, hasta el golpe de 2019, han tenido como matriz esencial una práctica que tenía que ver además con el encubrimiento, la protección y la vinculación al narcotráfico, con antecedentes históricos. Es de conocimiento, se han publicado, se han hecho estudios, incluso en Europa, de la vinculación del régimen de Banzer durante los 7 años de dictadura a grupos de poder que instalaron carteles de la droga fuertísimos. Cuando emerge el reinato, entre comillas, de Roberto Suárez Gómez, los grupos fuertes de narcotráfico, Sone Atalá, Malqui, Merlín, los Suárez, Roca Suárez, los Techos de Paja, etc., en el periodo dictatorial de Banzer. Y en Santa Cruz hacen un escenario concomitante con la vocación y acción de empresarios sin escrúpulo para financiar golpes de Estado, financiar campañas electorales, como la campaña del general Banzer financiada por Roberto Suárez Gómez, en un escándalo descarado, la condición del gobierno de Paz Estensoro y Barthelemy con el escándalo Huanchaca, cuando se detectaron grandes factorías de droga que, dicho sea de paso, además tenían la concomitancia pues de agentes de la CIA, de gente de los Estados Unidos, etcétera, y la condición final del gobierno de García Mesa, que fue la expresión más nítida que tuvo como poder político el narcotráfico en Bolivia. Fueron sujeto de investigación también pues por la DEA, por el Pentágono, por la CIA, por los organismos de seguridad de los Estados Unidos. Y esto no se exime en la condición del golpe de 2019. La misma presencia de la señora Áñez está bajo la lupa. La señora era conviviente del señor Héctor Hincapié, del cartel de los Uribe en Colombia. El señor Héctor Hincapié tenía una vieja actividad, entre comillas, ilegal, ilícita, en el Beni. Sorna y conocimiento, pero de todas las familias vinculadas al narcotráfico. El caso Lima Lobo, los sobrinos de la señora Áñez que fueron detectados en el Brasil, aprehendidos y procesados por el transporte de más de 400 kilos de droga. Y la vinculación, la digo con claridad, con documentación, remitiendo además los antecedentes del golpe de García Mesa, de la familia Camacho con el narcotráfico, cuando recogieron una bolsa de casi 11 millones de dólares para el soborno de grandes y pequeñas unidades que iban a participar en el nefasto golpe de García Mesa, con el señor Hugo Echeverría, comandante de la 8ª División. Esta condición es un antecedente concreto. Cuando el golpe de 2019 se produce, aprovechan también este escenario en 11 meses de desgobierno, de dictadura, de represión, para viabilizar varios vuelos que salieron de Guayaramerín, de Riberalta, con el control y toma del aeropuerto, con el control de las salidas, cierran el aeropuerto. Estos aviones son detectados posteriormente en México, en Baja California, en la Argentina, con transporte de droga, bajo la condición de tolerancia, de absoluta abstracción de su ministro, pues su ministro estrella, el señor Murillo, que también está implicado en la pérdida de más de 400 kilos de droga, observados no por los bolivianos que hacíamos resistencia solamente, sino por una comisión de Naciones Unidas, porque esta droga que debió ser quemada se esfuma, y el principal responsable es el señor Murillo. Esta fue la condición que precedió a las acciones de la gente que ahora se ha vinculado a grupos de poder y todavía persiste en una condición conspirativa desde el comité cívico. Y lógico es de suponer que en el tiempo del paro de los 36 días han intentado hacer lo mismo que hicieron en los 11 meses del gobierno de la señora Áñez. Es muy sorprendente, por decir algo menor, que estos vuelos se hayan producido con el alquiler de aviones de BOA en Virubiru, con la participación de gente en Santa Cruz y durante este espacio de tiempo. Ellos hace tiempo han decretado y han declarado a Santa Cruz como tierra de nadie, como tierra del dominio de estas logias.
este patrón de accionar está remontado pues a las 4 toneladas de droga que envió Amado Pacheco con el narcoavión, con vínculos de poder, con protección de Sánchez Berzaín, con participación de su jefe de gabinete, pues la señora Gigi Aldunate, que viabilizó la tramitación de la empresa de transportes Aerobol de los Pacheco, los traficantes que después fueron detectados, no en Bolivia, en Lima, con 400 kilos de droga, en una concomitancia con oficiales de policía que, bueno, fueron dados de baja. Está el coronel Alipas y otros. Utilizaron siempre estos espacios para hacer carne del narcotráfico, utilizando un espacio de poder político. En este caso, en los 36 días de paro, y hasta ahora, son pues dueños de un escenario impune en Santa. Doctor, y a nuestro analista Miguel Clares, con la denominada gran estafa del siglo, como es el caso Fácil, del Banco Fácil, se dice que se ha desnudado la farsa de una economía exitosa cruceña, aunque como ya lo han manifestado aquí, una economía cruceña exitosa nunca existió. Sin embargo, en este caso se desnuda que muchos empresarios están involucrados, en este caso habiendo hecho uso de terceros o palos blancos para retirar dineros de la entidad intervenida. Miguel. Bueno, mira, estamos tocando este punto que es sumamente interesante y llama la atención de la población, ¿no? En el caso de Banco Fácil, como hemos señalado, ¿no? El modelo cruceño, aparentemente modelo cruceño no existe, ¿no? Tanto por la vía legal e ilegal, por así decirlo. Por la vía legal, el modelo o la economía cruceña en sí, vamos a señalarlo, funciona en base al apoyo del Estado, y es importante que la población sepa eso. Por ejemplo, un sector muy importante en la economía cruceña es la agricultura, ¿no ven? Y para que ésta tenga un buen desempeño, se necesita bastante la maquinaria necesaria que funcione en base a diésel, y el diésel está subvencionado por el Estado. El Estado está subvencionando el diésel y esto permite que sus costos de producción disminuyan. Entonces les favorece y impulsa también el sector agropecuario en Santa Cruz, ¿no? Otro elemento importante son los fideicomisos que se constituyen a través del sistema financiero para promover el sector productivo, ¿no? Y precisamente Santa Cruz es uno de los departamentos más beneficiados por esto, otra medida del gobierno. Entonces, mira, el gobierno ha realizado un esquema de medidas de las cuales se favorece bastante a Santa Cruz. Entonces Santa Cruz no puede decir que es un departamento que se impulsa por sí solo. Se basa en gran apoyo del Estado. Ahora, por el otro lado, por estas acciones ilegales, ilícitas, en cuanto a la malversación de fondos, incluso también con recursos del Estado. No nos olvidemos que en los tiempos dictatoriales, en los tiempos incluso de Yanine Áñez, varias logias cruceñas se han beneficiado de recursos del Estado, han desviado recursos del Estado precisamente para impulsar sus esquemas de negocios, ¿no? Ahora, algo preocupante que ha sucedido en estos últimos meses es el caso Banco Fácil, ¿no? Donde se ha comprobado que este tipo de logias cruceñas han malversado fondos del mismo pueblo boliviano, población que tenía la confianza en este banco, que ha depositado sus ahorros y que los han usado indebidamente, ¿no? Los han destinado, incluso a través de este banco, han financiado el golpe de Estado de 2019, generando desvíos de fondos, por ejemplo, este tipo de créditos irregulares de $1 millón, $2 millones a jóvenes de 18, 19 años, la compra de inmuebles a precios que no son los reales, generando una diferencia en estos, ¿no? Las coimas que existían con empresarios, o sea, el Banco Fácil, ex Banco Fácil, le prestaba créditos a ciertos empresarios a quienes tenían la obligación de darle una coima, un porcentaje de comisión de esos créditos. Y ese dinero se transfería a incentivar, a financiar grupos delictivos en los golpes de Estado, en los 36 días de paro. Entonces, mira, lamentablemente este banco ha sido mal administrado, ¿no? Por este tipo de logias cruceñas. Y al final el afectado ha sido la población boliviana, ¿no? Particularmente los que tenían ahorros en este banco.
Y lo bueno de todo esto es que el Estado ha actuado de manera oportuna, ¿no? Ha garantizado, se les ha devuelto ya sus ahorros a la población que tenía sus depósitos en este ex banco. Solo denuncia esta investigación, está radicada en el actuar de los grupos paramilitares que llegaron, inclusive 30, 40 días antes del golpe de 2019. Fueron alojados por Waldo Albarracín en la universidad, grupos que estaban preparando acciones violentas, con material, con pasajes, con subvenciones, lo propio, la resistencia Cochala. Llegaban a hoteles, tomaban hoteles íntegros y tenían un financiamiento fuerte, proveniente de la familia Camacho, pero también de dineros obscuros. Hay un catedrático que ha denunciado, que se constató con evidencia, que estos grupos operaban con tarjetas de crédito del Banco Fácil. Ahora hemos emplazado la necesidad de que la Fiscalía amplíe e investigue. Es muy fácil cruzar esta investigación con la unidad de investigación financiera, el Estado, los bancos, y detectar qué personas han hecho manejo de estas cuentas, de estas transferencias, de estos retiros, etc. El otro elemento es pues la presencia flagrante de las principales familias que alentaron y financiaron el golpe de 2019. La familia Marinkovic es protagonista pues de esta defraudación, de este escándalo. Se pasaron facturas, está la hermana, el señor Marinkovic, etc. Están los Sosa, de la exalcaldesa de los ítems fantasmas, que también tuvieron viabilidad con tarjetas, con cobros, en los que participó el Banco Fácil. Está la familia Camacho nuevamente. No olvidemos que el señor José Luis Camacho, padre, ha sido miembro del directorio en su fundación del Banco Fácil. Están los Barberí, el mismo señor Roberto Merkel, que tiene una relación como expresidente de la Confederación de Empresarios Privados con el golpe, con la condición adversa a la gente que constituía el instrumento, el movimiento al socialismo, a la gente. Estas condiciones en general fue un viejo patrón que ha utilizado la oligarquía en sus sectores más corruptos para imbricar, para unir la práctica política a la defraudación económica. Ahí están apuntadas todas las experiencias de quiebras nefastas que han habido de los bancos en Bolivia, desde el Banco del Estado, Banco Agrícola, que quebró teniendo en las entrañas la deuda de Roberto Suárez, de los Mancilla, que también aparecen en este escenario del Banco Fácil, y del señor Doria Medina, pues de su padre, que le debía 30 millones y que nunca fueron honrados y que pontonearon, traspasaron esta deuda, cuando el señor Doria Medina, ya en su calidad de ministro años después, liquidó el Banco del Estado. Está el Banco Sur, el Banco Cochabamba, de Jorge Córdoba, que financiaba la campaña de Sánchez de Lozada, que le entregaba plata a Sánchez Berzaín, lo denunció cuando su banco estaba quebrado. Están los hermanos Arévalo de Finza en Cochabamba, una defraudación millonaria a ahorristas, a gente que había depositado confianza y que utilizó además estos dineros para financiar la campaña de Sánchez de Lozada. Le entregaba plata en su domicilio. Los Arévalo declararon frontalmente esta condición y finalmente la quiebra del Banco Videsa, de los hermanos Landívar, accionistas de poder político con el general Banzer, vinculados a la mafia de Diodato, una hazaña entre comillas nefasta que le costó al Banco Central un encaje para cubrir la mora de más de 65 millones de dólares. En el caso del Banco Fácil estamos ante una monstruosa defraudación que llega más o menos a los 4.000 millones. Esta es una condición terrible que ha sido también alentada por factores políticos en su participación. Y obviamente en este escenario tiene el Ministerio Público la obligación de profundizar una investigación para promover además la recuperación de estos dineros. La oligarquía cruceña está acostumbrada a que el Estado responda por sus deudas, por las subvenciones, por las condiciones incluso de comisión de delitos. No puede, igual que en la quiebra del Banco Boliviano Americano o de Videsa, ahora pretenderse que sea el Estado a través del Banco Central que cubra este derrumbe espantoso, escandaloso de una entidad bancaria que, dicho sea de paso, en el proyecto de los Marinkovic, de los Barberí, de los Merkel, de los Sosa, de los Áñez, de los Camacho,
estaba en la disposición de hacer una entidad bancaria monopólica de las cuentas del Estado, de las cuentas que maneja el Estado plurinacional. Por eso le privilegiaron al Banco Fácil durante los 11 meses de desgobierno y de dictadura. Muy bien, Miguel, me imagino que quieres aportar más sobre esto que se ha señalado cuando se dice que estas estafas se han venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Incluso se está hablando, aquí el doctor hablaba del gobierno de facto o dictatorial Hugo Banzer Suárez, políticos como Samuel Doria Medina, que se ha hecho rico con dinero del pueblo boliviano, y la participación pues de políticos del oriente, ganaderos, banqueros, dueños de bancos involucrados ellos, ¿verdad? Adelante. Exactamente, mira, como se señalaba hace un momento, ¿no? Estos empresarios que se hacen llamar empresarios exitosos, no es así, no tienen la más mínima idea de lo que es la administración de una empresa, ¿no? O de las finanzas. Simplemente se han beneficiado de lo que en algún momento sus padres o ellos mismos han saqueado del Estado, ¿no? Con el remate de terrenos, empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente, mira, el caso de Banco Fácil ya se venía desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Se ha comprobado, se ha señalado ya por el gobierno actual que Banco Fácil ha buscado una capitalización desde el 2019, cuando todavía Luis Arce era ministro de Economía, quien les ha negado la capitalización porque no justificaban bien el origen de los recursos que iban a capitalizar, ¿no? Y aquí ya hay una señal, ¿no?, de que hay una malversación de fondos o actividades ilícitas. Es un dinero mal habido, ¿no? Ya con el gobierno de Yanine Áñez les ha autorizado la capitalización. Entonces, ahí se comprueba, ¿no?, que hay intereses de fondo, ¿no?, por parte de estos grupos que están ligados en sí, ¿no? Seguramente estos recursos también vienen de actividades ilícitas, puede ser el narcotráfico y otro tipo de actividades ilegales que no supieron justificar en su momento, ¿no? Pero al final lograron introducir al sistema financiero. Lamentablemente, lo de Banco Fácil ha sido desde mi punto de vista, una cortina de humo, ¿no? Una máscara para poder ocultar la acción política que tienen algunos empresarios para poder financiar terrorismo, financiar el golpe de Estado, los 36 días de paro, para poder generar distorsiones en lo que es el movimiento social, el movimiento económico de nuestro país. Pero bueno, ya con toda esta intervención del Banco Fácil se están desenmascarando muchas malas actitudes que han tenido estos empresarios, ¿no? Esperemos que ya llegue a su conclusión ya final para poder saber los responsables, ¿no?, de todas estas irregularidades que han perjudicado a gran parte de la población que tenía sus ahorros acá y en sí a toda la población boliviana, ¿no? Porque mira, está comprobado que han financiado el golpe de Estado y es algo que ha perjudicado bastante al aparato económico y social de nuestro país, ¿no? Perfecto, ahora sí, Cuyaquita, vamos con ese resumen. Ukamau hilata Rubén Chacasmus para Injamaua Marcachirinaka Kanaka Istasaja Kunjamasa Marcasanja Apnakataski Kitina Casa Akamaranakan Hichakeja Kayamaranakat Pacha Doctor Aldo Michel Upas Kanachtaskanja Kayamaranakat Pachaja Akaman Waltawinak incluso en Kamaranakat Pachuma Hacharred Ukama Gaspasaka Kastahan Walt Alulurawinakaja Hayukamay Amuyaseja Wat Ukaja Marcasart Unjaña Amtampi Ainachtayaña Amtampi Hani Upanakah Marcat Lupipkiti Hanugasti Aka Marca Upanaka Kolkachasiña Hayukaki Ukat Hamay Kanachtrakinja Hilata Miguel Upasa Kunteja Aka Kamirinakaja Hani Upa Kikipach Tasa Hatawapkit Hanukaha empresarios como Stukuya Wayapkit kun hamti Hupanagah Amuyasip Haikam Hanukasti Hupanagaha Marcaro Kolke Luntata Saraknaima Arun Hampi Hayukaman Piki Hupanagah Kamir Kipstawayapre Uka herencia Ukakwa Apakawayapharak Aukina Kapata Ukat Ukam Piki Akuruna Kanha
kunayman hanwalinak xalurjañ munapqej qolqenpiqa sasingot qanaski wa maymaya lurawina casa que qepa urunakaj yatisiskija chaqasa ka bancos ukanakan hanwal t'awinakas utawayi markachirinakan qolqep kikipampisa kwa financiamiento kanak qolqs irjawaya pqarakirixche aka markart unjañataki democracia kunakas en este intak ukhamanakay amuyasa hilata Rubén markachirinaka chaqas kumanakas istapqaraktawa kumanakas qepa amuyunaksa qanstaya pqarakchisman pero katsipansa ella que sin jamaraki pero que sepan hani ukaruki para yasaki tanugasti akanakatha yatip hañana kasawa kundeja kuruna kanja ma aski modelo educativo modelo económico ka utkija hayu arusipkija hayuka hani ukama ki tanugasti qamirina kan amtana kapakiu kahsasin hani uka hata kanite aski kaspateju kamaja chakasanya amuy jamaraki lata Rubén Markachirinak ukcha khanastaraxna arusata. Perfecto, Diony. Bueno, a ver, doctor, voy a apelar a la experiencia suya como abogado, porque se dice que en los meses finales del año 2022, cuando la convulsión social subvertió el orden constitucional, la actividad del narcotráfico habría aprovechado este momento, habíamos señalado hace un instante, pero también la población reclama, dice la investigación pues tendría que llevarse a cabo no solamente en el país, sino en España, porque allí quién recepcionaba, con quién tenían el contacto, todo aquello. Entonces yo creo que es necesaria una ampliación, como decía algún analista, tanto en el pasado como ahora en el presente. A ver, desde hace mucho tiempo se conoce que en el periodo dictatorial, periodo neoliberal, han habido concomitancias, conexiones internacionales. En el periodo de los 80, de los 70, 80, el gran mercado de la droga eran los Estados Unidos. Una intermediación, México, Baja California, pero esencialmente Colombia. La Colombia de Iván Duque, pues, de las 8 bases norteamericanas donde los gringos mandaban, pero donde el narcotráfico durante décadas estaba a flor de piel en el mejor tiempo. Posteriormente, ya en los años 90, se desvía el mercado para proveer a Europa de droga. Ahí es donde entra el clan Diodato, por ejemplo. El clan Diodato, que tenía un raigambre en Catania, en Italia, que tenía conexiones en España, en diferentes puntos de Europa, que primero legitimaba ganancias y posteriormente era un puente pues para el tráfico de drogas. Esto tiene que profundizarse. Y en esta expectativa ahora, porque se ha marcado un escenario que es España y Bolivia eventualmente en el aeropuerto de Viru Viru, porque también la investigación denota que han recurrido a una vieja matriz de contratación de vuelos, lo mismo que hacía Amado Pacheco cuando contrataba vuelos charter del LAB, del Lloyd Aéreo Boliviano, para llevar droga a Baja California. En este orden tiene que profundizarse una investigación que bajo convenio además tiene que efectuarse también en España. Nosotros sabemos por información, pero además por conductas, por participaciones, que han habido pues europeos, gente vinculada a la política, a la ultraderecha, que se ha vinculado al narcotráfico a través de Iván Duque. La presencia del embajador León de la Torre aquí en Bolivia, que intervino en el golpe de 2019, tiene que ser investigada por sus raigambres, ¿no? El señor, otros 2 parlamentarios también que estuvieron ingerentes, reunidos con Murillo, reunidos con el régimen de Áñez, ¿no? Tienen que ser investigados. El señor Germán Fers, el señor Víctor González, que han sido además los voceros de la dictadura de Áñez en Europa, y que hasta ahora pregonan su supuesta inocencia, tienen que ser investigados porque hay una relación con Colombia, con Bolivia, en el tiempo de la señora Áñez. En viejos tiempos, el clan Diodato ha dado muchas matrices de investigación porque exportaban droga en troncas que llegaban a los puertos de Milán. Llegaban 20, 30, 40 troncas y solo tomaban 8 o 10 donde estaba la droga. Esta es una condición que también develará pues el doble rasero de entidades como la DEA,
que investigan lo que políticamente le conviene al imperialismo y dejan de lado vacíos en esta investigación, en esta su supuesta lucha contra las drogas. Ahí está el caso Huanchaca, la participación del militar, del mayor Oliver North, que declaró ante el Senado de los Estados Unidos que Huanchaca financiaba a la Contra en Nicaragua y que financiaba las operaciones de la CIA. Tiene que profundizarse, y creo marcadamente, y desde hace mucho tiempo, Bolivia debe cuidar una condición soberana que ha caracterizado a el gobierno también del expresidente Evo Morales. A este nuevo tiempo de democracia, estar exentos a un manejo de sumisión, de subordinación al imperialismo, y fundamentalmente a estas agencias que por su doble rasero, por su doble moral, no profundizan investigaciones inherentes al narcotráfico a nivel internacional. Perfecto, muy bien, doctor. Voy a desmarcarme del tema para aprovechar la presencia de Miguel Clares ya en la recta final del programa. Bolivia está ubicada, se dice, en las 3 economías con mayor crecimiento de la región y el mundo. Esta información generada en los últimos días, ¿quién nos demuestra, Miguel? Bueno, mira, esta es una noticia que ha salido la última semana. El Banco Mundial está lanzando sus previsiones de crecimiento económico para toda Latinoamérica. Bolivia está posicionada como la tercera economía que va a crecer más esta gestión, ¿no? Con una tasa de 2,5%, por debajo de Ecuador y Paraguay. Aún así, mira, esta es una buena noticia que muestra perspectivas positivas para la economía nacional. No obstante, considero que es una tasa que está subestimando una vez más la capacidad productiva que tenemos los bolivianos. Todos los organismos internacionales cada año subestiman la capacidad productiva que tenemos nosotros los bolivianos. Como señalaba el presidente en algún momento, una vez más vamos a defraudar a los organismos internacionales porque vamos a crecer más. Y la verdad es que el crecimiento que a final de año obtenemos siempre es más cercano al que se programa en el presupuesto general del Estado, en el programa fiscal financiero. Entonces, acá se está pronosticando una tasa de 4,86% más o menos. Considero que la tasa de crecimiento económico para esta gestión va a estar cercana más bien a esa tasa. 2.5 está un poco bajo desde mi punto de vista. Sin embargo, más que el valor de la tasa como tal, deberíamos fijarnos en la perspectiva que se está teniendo, ¿no? Es una perspectiva bastante alentadora y viene en el marco de los resultados económicos favorables que Bolivia está mostrando ante el mundo, ¿no? Pese a un contexto internacional desfavorable, pese al boicot que están tratando de hacer dentro del país estas logias cruceñas, Bolivia está mostrando un buen desempeño macroeconómico. Se lo ve en los resultados que tenemos en el país. La tasa de inflación baja que tenemos, que va acorde también a la tasa de crecimiento económico que tenemos en el país. Es una combinación envidiable, Rubén. Crecer con el Producto Interno Bruto a un nivel sostenible y tener una inflación baja es una combinación envidiable que muchos países ni las economías más desarrolladas logran alcanzar, ¿no? Entonces, mira, tenemos a nuestros países vecinos como Chile y Argentina que tienen previsiones de tasa de crecimiento negativas y precisamente viene por todos estos contextos adversos que hay en el contexto internacional, ¿no? Pese a todo ello, Bolivia muestra un buen desempeño y las perspectivas son bastante alentadoras. Yo considero que a fin de año la tasa de crecimiento económico va a ser mucho más alta de la que está pronosticando el Banco Mundial y como señalaba el presidente, ¿no? Una vez más vamos a callarle la boca, ¿no? a estos organismos internacionales porque vamos a crecer mucho más. Qué bien, buena información, importante esa información y con toda seguridad nuestros oyentes que nos escuchan en todo el territorio nacional se ponen pues felices cuando se dice que Bolivia tiene un buen desempeño económico. Y no lo dicen las autoridades nacionales, sino a nivel internacional. También me desmarco de lo que habíamos señalado anteriormente, doctor. Carlos Mesa hace poco afirmó que acompaña, dice, la lucha de Amparo Carvajal para impedir que el MAS consolide el asalto a la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. ¿Qué criterio tiene sobre el partido? Yo me sorprendo, es decir, me causa hilaridad el cinismo del señor Carlos Mesa. Él sabe perfectamente, el señor Carlos Mesa, el señor Morales de este autodenominado CONADE,
el señor Franco Albarracín, hijo de Waldo Albarracín, la señora Melisa Ibaza y otros, que la señora Carvajal fue parte del golpe de Estado de 2019. Movilizaron grupos paramilitares. Y dice la señora que en su condición de representante de derechos humanos, ¿no?, participó por defender la democracia cuando indígenas estaban siendo masacrados en Sencata, en Sacaba, en Huayllani. ¿Dónde estaba la vocación de defensa de los derechos humanos en estos casos? La señora Amparo Carvajal es parte de este proceso. Nosotros también hemos efectuado una denuncia ante la Fiscalía, que ha sido admitida, que toma en cuenta a la señora Amparo Carvajal, al señor Reyes, al señor Bazán, a Nicolás Sanabria, a Jorge Balda, abogado de la familia Camacho, por la quema y el asalto a las dependencias de Adepcoca Democrática perpetradas el 8 de septiembre del pasado año. Una defensora de los derechos humanos está protagonizando acciones violentas cuando se pretendió quemar el edificio de Adepcoca con gente adentro, cuando se vejó a más de 50 mujeres despojándolas de su mercadería, de sus joyas, se humilló a nuestras hermanas y ahora las han dejado al abandono con deudas ante el banco porque perdieron todo. ¿Cuál es la condición de la señora Amparo Carvajal? En una impostura. La Asamblea de Derechos Humanos Nacional hace más de un año efectuó un congreso que definió la designación del señor Salazar como cabeza de la Asamblea de Derechos Humanos. Han tardado mucho tiempo en tomar posesión de ese edificio en la 6 de agosto, que lamentablemente, y eso lo sabe el hijo del señor Waldo Albarracín, lo sabe el señor Carlos Mesa, ha sido convertido en Estado Mayor de estos grupos paramilitares durante el golpe de 2019. Espero además que los compañeros que están ahora recuperando este predio abran toda la información encontrada en documentos, en computadoras, incluso en pertrechos que usaban estos grupos paramilitares para el golpe de 2019. Lamentablemente la señora Carvajal y otros han inferido un daño irreparable a la condición de la Asamblea de Derechos Humanos, emérita institución fundada por el padre Julio Tumiri y por el padre Luis Espinal, por gente vinculada pues al campo de la comunicación. Me refiero al compañero Iván Paz. Aprovecho la ocasión para mencionar aquí al conductor, que ha sido parte también de esta lucha democrática contra García Mesa en el juicio. Esa es la condición histórica de una entidad que ha sido afectada por estos grupos que sí asaltaron la Asamblea de Derechos Humanos con financiamiento de la USAID. El comité impulsor va a publicar esta condición de dependencia económica que tuvieron con los proyectos de USAID, con la plata que manejaba el señor Diego Ayo, funcionario de USAID, el señor Iván Arias, funcionario de USAID, y que son de perfecto conocimiento del señor Carlos Mesa. Así su memoria se haya petrificado en ciertos espacios y ciertas acciones políticas. Perfecto, Diony, te invito a despedir el programa. Jesús Kamawa ni asarus kip awaitan hilata kuyakanaka apani yathat atanakampi kun jamate hilata Miguel Clares Jupampi hisa ukakikiparaki hilata Aldo Michel doctor ukama chakasa arhait awira kistu akatokinakata hilata Rubén Musparan jamaraki kun hamtefses kayatan hay kumarjama kikiparaki aski yateweja markasach urkiska kiwa naira sartañataki saraktanwa economía ukam hiltañapataki ukawa wakiskiraki jano la buena noticias es no castellanarunja Aymara Rusanja Churkiska Kiñani Hukampi Niasa Aka Marcasa Nairaru Mistaña Pataki Chaksasinsa Atiptaña Pataki Saraktanwa Taqirit Marcat Sipans pero con Kama Hichakamaha Kunahan Walta Wina Gasutpaya Nairiri Chakankaraki Hanuka Kimsir Chakanki Usasinaka Kolken Hiltau Tokin Sasensa Kanast Webkarkin Keperuna Gahaskiraki Sasina Kotsipansa pero amu yasira kiñani aka kasta hanwali lurawinakata kun hamtej yakepa hanwalemtani políticos kabiraqna ka ukanakahay chaqasa markasan hanwali lurawinak sartay munapqat hiwasaq amuit asira kiñani marka taqpachani ukatja ukamuit asisaqni sukamar khamarupi sarharura kiñani xasin ukakhanait oisna hilata Rubén Comaja Pachaki Haraki. Hasta pronto, muchas gracias a todos ustedes. Dialogando con el pueblo.
El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.